Mira, justo lo que les estaba comentando hace un rato. El fascista está nervioso. En este video no dije absolutamente nada que se pudiera llamar, o sea, no me dirigí de ninguna manera autoritaria, no dije nada fuera de lo común, más allá de dar una opinión, y vienen este tipo de imbéciles a poner esto. ¿Por qué? No lo entiendo. No se dan cuenta justamente de algo que me gustaría comentar ahorita. Y es el hecho de que, por ejemplo, yo soy una persona a la que le gusta en general tratar de ser moderado. Tal vez está mal, pero trato de, porque pues creo que muchas veces he sido muy arrebatado en mi vida y eso me ha traído muchos problemas. Entonces, creo que solamente cuando hay momentos en los que de verdad vale la pena, en esos momentos sí me pongo más confrontativo. Y lo cierto es que la izquierda no se ha dado cuenta de que de tanto que a la mínima le dicen al otro que es un facho, un antiderechos, un transfobo, misógino, etcétera, 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 esas palabras empiezan a perder su valor. Entonces, de tantas cosas que me han puesto cuando yo trato de ser moderado, realmente empiezo a pensar que el hecho de que me digan facho vale, o sea, no es algo que me haga sentir mal, sino al contrario, me sentiría peor que alguien me dijera comunista o socialista o zurdo. Realmente no entiendo por qué esta gente es tan obtusa que no se da cuenta que se hacen más daño a sí mismos echando de cualquier cosa a los demás simplemente por no pensar como ellos. En Argentina la palabra fascista ya lo toman de broma. Pues sí, es que al final de cuentas, justo por eso te digo que me he terminado por dar cuenta que ellos hacen más daño del que intentan, o sea, ellos intentan intimidar con esto. Pero al final terminan haciéndose más daño porque terminan quitándole valor y significado a esas palabras. Decirle fascista a un libertario es ser un ignorante, un burro, ser una persona que no sabe lo que está hablando. Lo que pasa es que fascista se ha convertido en una categoría que simplemente significa él no piensa como yo, entonces debe ser un fascista. El fascismo es una doctrina política muy concreta, históricamente anclada en la experiencia de Mussolini, con lo cual si uno quiere decir Javier Milei es fascista, tiene que explicar en qué medida el pensamiento de Milei tiene que ver con el estatismo de Mussolini. Y ocurre que se va a dar con una gran sorpresa, y es que Milei es antiestatista y el fascismo es tremendamente estatista, o sea, por empezar. Con lo cual es una burrada decir que Milei es un fascista. No les hagas caso, no te preocupes, que te insulte un zurdo es lo mejor, quiere decir que no sos como ellos. Si me dicen ultraderechista me halagan. Sí, aunque si a mí me dicen de derecha, bueno, lo único que diría es sí, pero no de la derecha mexicana, porque aquí ni existe. La derecha en mi país no existe, ¿eh? Realmente en mi país la derecha y la izquierda apoyan exactamente lo mismo. De hecho, a mí me cayó mucho hate justamente por esa razón, tanto de izquierda como de derecha, porque antes de las elecciones en mi país, una de las cosas que decía era que no podíamos apoyar a la que era la otra candidata en ese momento, que se llama Xóchitl Gálvez, porque ella misma se reconocía como trotskista, ¿saben? Entonces, además de que impulsaban cosas de feminismo, cosas de ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los partidos en mi país impulsan exactamente lo mismo. Realmente no tenemos una verdadera oposición. No existe una derecha de verdad en mi país.
Amigo, una pregunta, ¿cómo está México? Porque Milei habló mal del presidente anterior. Quisiera saber por qué muchos lo aman al expresidente. Pues yo creo que por ignorancia, sobre todo, porque muchas personas simplemente se tragan el cuento que les venden desde la televisión, por ejemplo, porque tienen bastantes personas pagadas hablando de política acerca de mi país. Entonces, la verdad es que creo que todavía falta mucha batalla cultural por dar aquí en mi país, aunque hay algunos referentes. La realidad es que yo salgo a hacer entrevistas y ese contenido lo subo a TikTok. Entonces, después de muchas entrevistas que he hecho, me he dado cuenta de que en general hay una gran ignorancia. No nos importa en mi país enterarnos de la política y por esa razón no nos damos cuenta de cómo nos joden. Creemos que porque hacen una carretera, lo hacen para taparle el ojo al macho, ¿saben? No, esa es una expresión muy mexicana, no sé si la entiendan, pero simplemente para que se vea que se está haciendo algo. Y pues muchos se quedan contentos con eso, con el saber que su dinero se está invirtiendo, aunque realmente no se está invirtiendo, en algo. Es decir, no sé si hayan escuchado, pero hay bastantes obras de gran magnitud en mi país. Una es el Tren Maya, otra es la refinería de Dos Bocas y hay más, pero para dejar claro mi punto, estas no van a dar ninguna ganancia, todas tienen sobrecoste, pero la gente dice, pero ahí está, no como otros presidentes que nada más se robaban el dinero y no hicieron nada. Entonces, al final de cuentas, siempre terminan en el absurdo de justificar en lugar de exigir lo que les prometieron, que fue pues un mejor país. Inclusive hasta le aplaudieron cuando dijo el presidente que nuestro sistema de salud es mejor que el de Dinamarca. Aunque todo mexicano sepa por dentro que eso no es cierto, pero pues bueno. Desconozco si, supongo que habrá más razones, pero yo creo que la principal, si te tuviera que dar una, sería que tenemos una ignorancia supina en cuanto a política y no nos interesa informarnos más allá de lo que creemos que es el medio que nos dice la verdad. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca.